Dile al de al lado: no te preocupes, estás en el lugar adecuado. Sí, no te preocupes. Amén. Pongamos hoy nuestro corazón en las manos de papá. Señor, te queremos presentar nuestra vida, lo que somos. Queremos hoy sentarnos, Dios, como cuando tú les dijiste a los discípulos: es tiempo de que se recuesten. Y el Señor Jesús operó y multiplicó los panes. Hoy es tiempo de que te sientes, de que escuches, de que aquietes tu espíritu y que le permitas a Dios hablarte, para que puedas ver su gloria, su poder, para que puedas ver su gracia y puedas encontrar el oportuno socorro. Por eso, papá, hoy queremos que todo lo que tenemos en el corazón presentártelo a ti: la tristeza, el dolor, el resentimiento, la desesperación, el vacío, tal vez esos pensamientos que nos hacen pensar que tú nos abandonaste o que no estamos en el lugar correcto. Pero si tú nos has traído el día de hoy aquí, papá, hazte presente, haz que nos encontremos con tu corazón y que salgamos de aquí con otro espíritu, renovados, con otro corazón. Por eso, papá, dígale: hoy quiero escucharte, hoy quiero abrirte mi corazón, no quiero esconderte nada, quiero presentarme tal cual soy, Señor. Llena los vacíos de mi ser. Ayúdame hoy día a que tu palabra se revele a mi espíritu, para que yo pueda entender el plan de acción de tu corazón. Bendito papá, te damos gracias. Trae a los que faltan por venir. Bendice a todos los que hoy nos has permitido estar reunidos para escucharte a ti, y que hoy tu gloria se derrame con poder, con autoridad, con amor, con paz, con gracia, Señor, con restauración, con vida eterna, papá, con vida nueva. Hoy queremos escucharte a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No queremos salir iguales, dígale: quiero salir diferente. Quiero salir, papá, con tus palabras de mi corazón. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y recíbele al Espíritu Santo con un fuerte aplauso. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Amén. Amén, familia. Bueno, en esta noche Dios nos quiere hablar a nuestro corazón. Yo quiero invitarles pues a las personitas que, si tiene su celular, le ponga en silencio. Si tal vez está con un pequeñito que usted está cuidando, lo pueda tratar de cuidar bien. En la parte de atrás le pueden tal vez ayudar a cambiar el pañal, cualquier cosa. Pero hoy dígale al de al lado: no me distraerás. ¿Sí? Amén. Bueno, el mensaje en esta noche se llama: los que florecen en el desierto. Amén. Y una de las características que Dios quiere formar en nosotros son hombres que, como un hombre que pues hace criar los árboles de bambú, así seamos nosotros, porque tenemos una relación con esta clase de agricultores que siembran la semilla del bambú. Tal vez usted no lo sabía, pero cuando el bambú se siembra en la tierra, tiene una forma muy diferente de crecer y de salir a la luz. Los agricultores que siembran el bambú, lo que hacen es, dígale al de al lado, tener bastante fe. Sí, bastante fe. Porque cuando el agricultor pone la semilla del bambú en la tierra, el primer año, después de que cuida, siembra, la expone al sol, la acomoda con las manos, después del primer año no se ve nada. Y empieza el segundo año, y cuando empieza ya a acomodar la tierra y a dejar que le dé el sol y a poner el agua, nuevamente durante el segundo año no hay ningún brote. Y pasa así el tercero, el cuarto y el quinto. Y es a partir del quinto, del sexto año donde se puede ver emerger
recién un brote del bambú. Es al 5.º año cuando el agricultor, el cuidador de esta siembra, recién puede ver un brote. Pero lo extraordinario de esto es que cuando sale el brote, el primer brote, ¿sí?, antes de que pasen los 6 siguientes meses, ¿sabe cuánto crece ese bambú? Puede llegar a crecer hasta 20 metros. Crece descomunalmente, ¿sí? Y muchos dirán, es que creció en 6 meses. Y no es que creció en 6 meses. Todo ese tiempo estuvo creciendo, pero hacia adentro, echando raíces para que el crecimiento exponencial que iba a tener pudiera soportar las raíces. Amén. De la misma forma, no solamente crece el árbol de bambú, la fe del agricultor también crece. Porque él al 2.º año él ya puede decir, no crece nada, voy a sembrar otra cosa. Pero así es la vida del ser humano con Dios. Porque cuando Dios está tratando con tu vida, muchas veces tú sientes que no pasa nada con el Señor. Tú sientes que Dios no está operando en base a lo que tú le has pedido. Y cambias de semilla y cambias de estrategia. Y te vas por otro lado. Pero lo que no te das cuenta es que Dios está operando primero en tu corazón. Amén. Porque lo que Dios nos va a dar va a crecer como el bambú. Pero Él quiere formar primero tu corazón. Amén. Si el corazón no tiene la raíz suficientemente fuerte, nos volvemos hombres con bendiciones, pero por dentro vacíos. Y eso es hacia donde el mundo nos quiere llevar, a ser hombres bendecidos por fuera, pero vacíos por dentro. Que nada nos alegra, nada nos contenta, y lo único que ha cambiado es la ropa, el carro, pagó las deudas, pero su corazón sigue vacío. Esa no es la vida que Dios tiene para nosotros. La vida que Dios nos quiere dar es con raíces profundas adentro, para poder sostener el crecimiento de lo que Dios nos va a dar. Porque Dios es un buen papá y Dios no se cansa, familia. Dios es ilimitado. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es ilimitado. Piense en algo. Cuando alguien a usted le pide dinero, la primera vez, ¿presta o no presta? Presta, ¿no es cierto? Dice, bueno, ya, tenga. Presta hasta una segunda vez. Otros son más audaces, prestan hasta la tercera y hasta la cuarta. Pero ya la quinta, ¿qué dice uno? Ya, pues no sean caras duras, ya. O sea, me están pidiendo plata cada rato, ya, pues. No. ¿Se enoja o no? Y pone un alto, ¿no es cierto? Pero cuando usted va donde Dios, Dios siempre le está esperando con los brazos abiertos. Ilimitado es que Él siempre tiene. Que cuando usted va donde Dios, Él nunca le va a estar abriendo o recibiendo con esa actitud de hablarle, porque Él lo tiene todo. Amén. Él nunca se va a cansar de nosotros. Él es un buen proveedor. Pero no solo es un buen proveedor de las añadiduras y de las cosas físicas, es el mejor proveedor de las verdaderas riquezas que el ser humano necesita. Y esas riquezas enriquecen primero el corazón, no lo de afuera, porque Dios siempre nos hace ver que en su palabra esas son añadiduras. Amén. Entonces, familia, hoy Dios nos quiere hablar porque Él nos quiere ir dirigiendo en este tiempo para prepararnos para el crecimiento del bambú, pero empezando adentro, para que no nos convirtamos en hombres vacíos por dentro, pero prósperos por fuera. Esa mentalidad no está en el corazón de Dios. Esa mentalidad está en nuestra desesperación,
pero no en el corazón de Dios. Yo quiero invitarle al libro de Jeremías 29, 4, 14. ¿Sí? Jeremías 29, 4, 14. Abra ahí su Biblia, la palabra de Dios. Amén. Jeremías 29, 4, 14, por favor. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer primero del 4 al 9, porque es un poco extenso, pero vamos a leerle pronto ya. Jeremías 29 del 4 al 14. La palabra de Dios dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos en el destierro de Jerusalén, sí, a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperen, y oren por la prosperidad de la ciudad donde les envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Vamos un poco más adelante al 10. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Amén. Esta es palabra de Dios. Y hemos estado viendo en estas semanas cómo Dios fortalece la identidad a través de ir profundizando cómo fue la historia de Israel en el exilio en Babilonia y cómo Dios sacó al pueblo de Babilonia. Pero hoy hay una promesa de Dios para el pueblo de Israel que estaba ahí. Amén. Y hay unos puntos claves. El primero: Dios sigue siendo Dios incluso, ¿sí?, cuando nuestra vida puede estar atravesando dificultades. Si usted lee el versículo 4, dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién permitió el destierro de los judíos a Babilonia? Dios. Sí, o sea, Dios permitió eso. O sea, Dios no perdió el control de la vida de los judíos cuando se fueron a Babilonia. Y tal vez tú estés pasando un momento duro, pero Dios no ha perdido el control de tu vida. En el momento donde tú estás, Dios sigue teniendo el control. Amén. Sí. A veces Dios no solamente está en el destino, Él también está en el proceso. Sí. Hoy la iglesia cristiana quiere solamente convertirse en la iglesia de las promesas, pero no en la iglesia de los procesos. Y todo el tiempo Dios va a estar transformando tu corazón. Haga de cuenta que nuestra vida en las manos de Dios, nuestro corazón, es como ese lápiz.
Ahora ya es un poco difícil usar el lápiz porque ya todo es digital. Pero tal vez los que venimos de la vieja guardia, cuando ocupábamos el lápiz, ¿qué tocaba llevar con el lápiz? Sacapuntas. Entonces, cuando el lápiz dejaba de escribir, ¿qué tenía que hacer usted? Sacar la punta. Entonces, es lo mismo. Para que Dios siga usando su vida, Él siempre va a sacar punta en su corazón. Amén. O sea, no hay una manera estática de caminar con Dios. Es una vida donde todo el tiempo Dios dice en su palabra: renueven el entendimiento. ¿Cómo ustedes renovaban la mina de lápiz? Sacando punta. Sí. Entonces Dios va a usar todo para que ustedes no se queden sin punta. Porque el momento en que tú te quedas sin punta, te vuelves inservible. Amén. Pero cuando tú dejas que Dios vaya renovándote, Él va a usar todo para renovar tus pensamientos, tu vida, para llevarte a una nueva posición, para llevarte a una nueva etapa de tu vida. Pero a veces nosotros creemos que en las crisis Dios nos ha abandonado. Pero Dios no te ha abandonado. Dios está abriendo esa crisis. ¿Para qué? Para renovarte, para transformarte. Amén. Cuando nosotros queremos pasar la crisis y nos desesperamos, como este agricultor que pone la semilla en la tierra y al segundo año dice: no, esto no va, realmente no va a criar la raíz no va a criar la planta del bambú, y al segundo año se retira, nunca va a ver lo que realmente él tenía que ver. Y a veces en ciertas situaciones que Dios está permitiendo en nuestras vidas, es para Él llevarte a una nueva gloria, a que tengas un entendimiento nuevo del Señor. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Está utilizando todo. Esta temporada que tal vez uno dice, la salud, las deudas. En mi casa no hay una buena situación como relación padre, hijos o esposa con esposo. Pero dile al de al lado: no te asustes. Dile: ese es el sacapuntas que Dios va a usar para renovarte. Sí, ese es el sacapuntas que Dios va a usar para renovarte. Amén. Porque si tú te desesperas y dices: no, es que yo ya quiero que le cambie rápido, ¿sabes qué está diciendo Dios? Primero te quiero cambiar a ti. Amén. Mientras tú estás pensando desesperadamente cómo le cambias al que está al lado tuyo, Dios está pensando desesperadamente cómo te cambia a ti. Amén. Sí, o sea, Él está primero viéndonos a cada uno de nosotros, pero nuestros ojos desesperados, ¿a quién están viendo? Al otro. Sí. No, Señor, a Él tienes que cambiarle, pero Dios está buscando desesperadamente cambiarte a ti. Amén. Y hasta que no entendamos esa verdad, muchas de las circunstancias que hoy estamos viviendo nunca las vamos a atravesar. Amén. Porque el mensaje de esta noche es para que entendamos con revelación por qué a veces hay puertas que no se nos abren, porque hay veces que hay cosas de las que no salimos con tanta facilidad. Amén. Dios sigue siendo Dios en los buenos tiempos y en los malos. Cuando Dios permite el destierro a Babilonia, dile al de al lado: Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando contigo. Amén. Porque Dios no solo está en el destino cuando un predicador te da una palabra con destino. No, Dios también está contigo en el proceso. Amén. Dios permitió el destierro. Punto número 2. Dios nos llama a construir una vida en tiempos difíciles. ¿Qué es lo que muchas veces pasa cuando atravesamos tiempos difíciles? Dejamos de vivir a la manera de Dios. Amén. En realidad dejas de vivir y solamente te limitas a existir. Ya no crees, ya no tienes esperanza, pierdes las ganas de seguir adelante. Pero ¿qué le dijo Dios en el exilio a los judíos? Prosperen, sean benditos, no piensen que ustedes son lo peor, piensen lo que ustedes en realidad son, prosperen.
Amén. O sea, les dijo: salgan a vivir esto con otra actitud. Amén. ¿Con qué actitud estás enfrentando los tiempos difíciles? Eso es lo que Dios le decía al pueblo, ¿sí? Salgan a vivir con actitud, ¿sí? Mire más, también lo que Dios dice ahí: oren por la ciudad donde están, porque el bienestar de ese lugar donde ustedes están depende de sus oraciones. Hay un mundo alrededor nuestro. Dile al de al lado que te está esperando a ti, ¿sí? Nos está esperando. Dejamos de ser útiles a Dios porque solamente nos miramos a nosotros mismos, y dejamos de ir y de clamar por otros, de orar por otros. Amén. Porque estoy ensimismado en mi problema, pero en ese problema Dios quiere usar esa necesidad que tú tienes para orar por otros. Si tú estás pasando un problema de deudas, de salud, llama a 5 que estén pasando lo mismo que tú y llora con ellos. Dile: Señor, te quiero pedir por él. Uno va a decir por dentro: pero yo estoy en la lona. Dios te quiere usar. Le dijo a los judíos que estaban en la lona. Leíamos la semana anterior que ellos se reunían en el río de Babilonia. ¿Y qué hicieron? Dejaban sus arpas en los árboles porque ya no querían adorar. Ya no querían adorar, ¿sí? Y tal vez haya momentos en tu vida que tú digas: esto no tiene sentido, y has colgado tus arpas para dejarle de adorar a Dios. Pero ¿qué le dijo Dios al pueblo? Que dejó las arpas en los árboles para ya no adorar. Oren por Babilonia. Busca 5. Busca 5 que estén endeudados. Busca 5 que estén perdidos en sus pensamientos. Busca 5 que tal vez están pasando problemas como tú en su salud, y ora por ellos. Amén. Dios está buscando hombres que bendigan su entorno. Dios nos llama a ser, dile al de al lado, agentes de cambio. Agentes de cambio. En Romanos dice: el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es que yo no puedo orar porque ahorita estoy en el suelo. Mentiras del diablo. Tenemos que callarle la boca al diablo mentiroso, porque es un mentiroso que nos tiene a nosotros creyendo que en el problema no podemos bendecir. Si la bendición de Dios no depende de qué tan bonito oras tú, sino de que le obedezcas a Dios. De eso depende. Pero queremos seguir creyendo que no podemos ser de bendición. Sí podemos. Tenemos que pegarle en la boca al diablo y ser bendición. Amén. Tú en tu casa puedes empezar algo. Tal vez tienes vecinos, familia por la que tú puedes empezar a orar. Decirle: venga familia, vamos a orar. En tu trabajo. Pero sal de verte solo a ti mismo. Sal de ahí. Amén. Dios le dijo al pueblo: no se queden con las arpas en los árboles. Oren por este lugar, porque de su oración depende la bendición de donde van a estar. Amén. ¿Qué otro punto es importante? Dios quiere que solo escuchen la voz de Él. Amén. Tenemos que aprender dice escuchar la voz de Dios. ¿Qué decía aquí? No escuches a esos profetas, a esos engañadores que estaban en Babilonia. O sea, a los profetas que se habían levantado en Babilonia, les dijo: yo no les he enviado. A esos que están ahí, búscame a mí. Amén. Búscale a Dios. Cuando tú tengas una duda de algo, cuando tú digas: Señor, estoy pasando un tiempo difícil en mi casa, métete de rodillas en oración. Busca a tu líder. Dígale: líder, ayúdame a orar, ayúdame a ayunar. Quiero oír la voz de Dios. Amén. Quiero escuchar la voz de Dios. Sí. Busca esa autoridad. Dile: ayúdame a orar. Ore por mi vida. Estoy débil.
pero necesito volverle a oír. ¿A quién? A Dios. Amén. Dice más adelante en el versículo 9: yo sé los planes que tengo para ti. Dios tenía un plan, ¿sí? Antes de sacarles de Babilonia, Jeremías ya le habló al pueblo del plan de Dios. El plan de Dios era que tenían que pasar por Babilonia. ¿Para qué? No para sufrir, no para morir, sino para renovarse. Amén. Y Jeremías ya les dijo: van a tener que pasar por aquí, pero van a salir renovados. Amén. ¿Qué más dice adelante? Dios promete restauración para los que le buscan de corazón. En Babilonia se dieron un montón de golpes, un montón de parezazos en la frente, y al final terminaron entendiendo que Dios estaba más cerca de lo que imaginaban. En tu crisis, Dios está más cerca de lo que imaginas. Amén. Entonces, toda esta lectura que nosotros hemos leído es porque Dios tenía un plan. Amén. Dios tiene un plan. Dios le pidió a su pueblo: solo sigue el plan. Dígale al de al lado, por favor, solo sigue el plan de Dios. Sí, solo sigue el plan de Dios. No temas. Dios sabe el final de tu destino. Amén. Eres mío, no te abandonaré, dice el Señor. Sí. Dios no iba a dejar al pueblo en Babilonia solo. Iba a estar con ellos. Amén. Y finalmente, iré contigo cada día a tu lado. Amén. ¿Qué es lo que más pensamos en medio del tiempo de crisis? Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado. Cuando no entendemos algo que nos está sucediendo, queremos huir pensando que Dios te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Es tiempo, dile al de al lado, de dejar de huir. Sí. Es tiempo de dejar de escondernos, de escabullirnos. Dígale al de al lado: es tiempo de florecer en el desierto. Sí. Es tiempo de florecer en el desierto. Sí. Porque el desierto o nos sepulta o nos enseña a florecer. Usted escoge dónde se queda, sepultado o florece en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, poniendo la fe en el Señor, podemos florecer. O el desierto de las cosas que no entendemos nos sepultan, nos hacen huir de Dios. Dios te dio un llamado y dices: es que no entiendo las cosas, y huyes. No se trata solo de entender, se trata de si te apoyas en Dios o solo. Mientras vives tratando de comprender la dificultad a la que estás enfrentándote, ¿sí? Te olvidas de confiar en Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Yo sé los planes que tengo para ti. Yo te permití entrar en Babilonia, pero voy a estar contigo. No te voy a dejar. Amén. Entonces, buscándole a entender a Dios por qué nos trajo a Babilonia, ¿qué hicimos muchas veces? Nos olvidamos de entender el plan de Dios. ¿Y sabe qué hizo esa actitud en nosotros? Nos termina sepultando. Familia, o florecemos o dejamos que el diablo nos sepulte. Esa debe ser la respuesta que tú le debes hacer de forma personal a Dios. O este desierto, esta Babilonia que nos rodea, las circunstancias, te sepultan, o le agarras la mano a Dios y volvemos a florecer. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces, familia, yo quiero hablarte de cómo podemos aprender a florecer y cuál es el propósito de florecer. Amén. Sí. Vamos a abrir en Lucas 22, 31 al 32. ¿Sí? Cómo florecer y cuál es el propósito de florecer. Amén.
Lucas 22, 31 al 32. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte. Y no solo le decía a Pedro, sino a cada uno de ustedes, le hablaba a los demás discípulos, como si fueran trigo. Versículo 32: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, no falte, no erre. O sea, no dé, más bien dé en el blanco, no se equivoque. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Amén. Mire, hay una gran relación entre lo que le pasaba a Pedro y el exilio del pueblo de Israel cuando fue zarandeado en Babilonia. Amén. Para muchos tal vez sí sea muy real lo que significa cuando se les zarandea el trigo, pero en el ámbito de los agricultores, ellos toman grandes o toman pues estas ramas de trigo y les golpean para poder sacar la cizaña del trigo. Y el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: el diablo me ha pedido. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dio la orden, que bueno. Así como cuando Dios permitió que fueran a Babilonia, así también el Señor permitió que Pedro fuera zarandeado. ¿Sí? O sea, probado su fe. Amén. Porque ¿qué es lo que quiere hacer a través de la crisis? Dios, Él quiere ver tu corazón. Amén. Él quiere ver tu corazón. ¿Sí? ¿Qué tenemos dentro? ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces cuando nosotros nos hacemos chequeos médicos anuales para ver cómo está nuestro cuerpo, Dios también hace chequeos espirituales en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos creen que hacerse un chequeo médico una vecita al año es bueno? ¿Sí? Bueno, hacerse un chequeo espiritual también es bueno. ¿Sí? Pero también va a requerir una radiografía de cómo está el corazón. Entonces ahí, ¿qué va a hacer Dios? Va a mandar al equipo técnico de la radiografía, que se llama la crisis, para ver qué tenías adentro, para ver qué había en el corazón. Y a través de esa radiografía, Dios tomará un plan de acción para tu vida. ¿Sabe quién era Pedro? Pedro era una persona con alto liderazgo. Pedro fue el primero que dio ese paso de fe para caminar sobre las aguas. Pedro fue el primero que, movido por el Espíritu Santo, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Pedro siempre mostraba esa calidad de líder ante los demás discípulos. ¿Y qué nos haría pensar una persona así? Qué espiritual, qué hombre de Dios. Debe ser una persona muy, muy bendecida. Amén. Pero la Biblia también nos muestra qué había en el corazón de Pedro, porque aunque Pedro demostraba estas virtudes, su corazón dependía más de él mismo que de Dios. Amén. Se nos muestra a un Pedro que cuando estaban conversando y el Señor Jesús le decía: me van a crucificar, ¿sabe qué decía Pedro? Señor, tú no te mereces la cruz. No creo que debas ir a la cruz. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Pedro siempre estaba tratando de ¿qué? De quedar bien. Es como que Pedro siempre quería, por así decir, ese como reconocimiento. Él siempre estaba dando una opción para ver si el Señor le escuchaba, pero esa opción estaba muy lejana a lo que el Señor realmente era su misión, porque la misión del Señor Jesús era la cruz. Y Pedro, ¿qué siempre hacía? Se interponía. ¿Sabe qué? ¿Cómo era Pedro? Era impulsivo. Amén. No sé si usted o aquí haya personas que sean impulsivas, pero las personas impulsivas se dejan llevar por sus emociones, los impulsos del momento. Es acción
sin pensamiento. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ¿sí? Alguien que no piensa y actúa, pero a veces esos impulsos no le llevan a algo bueno, ¿sí? Y Pedro era muy impulsivo, ¿no? Él hablaba sin pensar. Entonces le decía: Señor Jesús, yo no creo que la cruz sea para ti. Pero él no estaba entendiendo que la misión del Señor Jesús, ¿dónde estaba? En la cruz. Entonces, ¿qué vemos en Pedro? Él era impulsivo, ¿sí? Los impulsivos generalmente no soportan la presión. Y el impulsivo en la presión se tiende a comprometer con sus palabras, aun cuando no pueda cumplir. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? En el ambiente tenso, a veces uno se lanza a proponer algo y ni siquiera está seguro si lo va a poder cumplir. Las personas impulsivas en la vida real surgen comportamientos como el uso de las tarjetas de crédito. No sé si alguno ha tenido el impulso de usar la tarjeta de crédito y se termina endeudando, ¿sí? El impulso, a veces desmedido, afecta relaciones personales, tomas de decisiones erróneas y conductas riesgosas. Este era un ejemplo, era un diagnóstico de quién era Pedro. Era un hombre impulsivo. Cuando le iban a tomar preso al Señor Jesús, vinieron algunos guardias romanos. ¿Y qué hizo Pedrito? Sí. O sea, le salió a Toctiuco, ¿no? Del corazón, ¿sí? Le salió por ahí esos lugares. No se enojen, es una broma nada más. Puedes ir Miraflores, San Roque, cualquier lugar, amén. Es una bromita, ¿sí? Porque algunos ya me están viendo ya como Pedro, ¿sí? Entonces ya me toca taparme las orejas. Entonces lo que trato de decirles es que Pedro, ¿cómo reaccionó? ¿Con paz, confiando en el Señor Jesús, o en sus impulsos? Ay, sacó el cuchillo que tenía en la media y voló un par de orejas, ¿sí? Pero en la vida nosotros también somos impulsivos y nos olvidamos de confiar en Dios en la crisis. En el desierto, para salir de ahí corriendo, nos sacude el impulso y no entendemos que Dios está con nosotros. Pedro se olvidó de quién estaba con él, era Jesús. Y a veces nosotros, por actuar con impulso, terminamos dañando a nuestra familia, nuestra vida y a terceros. Ese era el diagnóstico de Pedro. No solo era un hombre impulsivo, era un hombre que no se sujetaba con facilidad. Amén. Siempre quería hacer las cosas a su manera. Siempre quería hacer las cosas a su modo. El Señor Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Y Pedro tomó en cuenta lo que el Señor Jesús le dijo. No, igual hizo. ¿Le suena eso en su vida o no? Sí. A veces nosotros también somos así, no nos sujetamos. Dios ya nos advierte, pero nos cuesta rendirnos a Dios. Ese era el diagnóstico de Pedro, un hombre que no se sujetaba, aunque tenía alto liderazgo. Es que el liderazgo no dice cuán obediente puedes ser con Dios. No expresa si tu corazón está rendido al Señor. Pedro también era alguien que luchaba, es decir, él operaba en sus propias fuerzas. No era alguien que dependía netamente del Señor Jesucristo. Y eso es algo que también nos sucede a nosotros, que para salir muchas veces de la crisis dejamos de depender de Dios, dejamos de esperar en Dios, dejamos de confiar en Dios, porque cuando pasamos una crisis no entendemos todo, pero lo que menos hacemos muchas veces es esperar en Él. David dijo en el Salmo 40 versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y el Señor me rescató. Pero antes del rescate, ¿qué hizo Dios en David? Le dio un corazón paciente. Y cuando David aprendió que tenía que esperar, Dios sacó su brazo
¿Cuántas veces huimos del problema porque no lo entendemos? Y solo corremos. Sí, solo corro, solo me escabullo, solo me escondo. Pero hoy necesitamos aprender a depender de Dios. Amén. Pedro tenía todas estas cosas. Aunque demostraba ser un líder con características fuertes, su corazón no dependía del Señor. Hoy quiero preguntarle, a través de este diagnóstico, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Así como el de Pedro. Tal vez solamente estás viendo esas cosas que esconden lo que realmente puede demostrar que no te estás caminando para depender de Dios. Este versículo nos habla de que Pedro iba a ser zarandeado para mostrar lo que había en su corazón. Pero también nos dice algo, ¿sí? Si usted lee conmigo esa parte, dice: pero yo he rogado en oración por ti. Dígale al de al lado: nunca vas a estar solo. Nunca va a estar solo. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. ¿Sí? No es que el jefe de mi trabajo me trató mal. El hijo viene y dice: no, es que mis papás. La mujer dice: no, es que mi esposo es así. Y siempre vemos el que nos abandonó aquí, pero no vemos el que nunca nos abandonó. Sí, nunca vemos. Viene el discípulo o la discípula del ministerio y dice: yo no entiendo, el líder es así. Dios no le ha abandonado. Pero vemos al humano que tal vez sí le pudo haber abandonado, pero Dios no te abandonó. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo Jesús? Dijo: pero yo he intercedido por ti. Hay alguien que día de noche 24/7 está intercediendo por tu vida. Cuando todo el mundo te da la espalda, hay alguien que está intercediendo por tu vida. Entonces, si hay algo que en el reino de Dios nunca vamos a hacer, es ser víctimas. Dios no nos da ese chance. No nos da ese chance. Sí. Es que no me gusta, es que no me parece, es que en la casa hacen las cosas así, es que en mi trabajo. Deje esa actitud de víctima, porque hay uno que no duerme. Eso dice la palabra de Dios. Dice que el Señor nunca duerme. Nunca duerme. A Él no se le pasan las cosas. Él está intercediendo 24/7 por nosotros. Amén. Entonces dice que el Señor Jesús lo primero que le dijo a Pedro fue: yo estoy intercediendo por ti. Yo estoy clamando por ti. Pero quiero que piense en algo que el Señor Jesús le promete, por lo cual va a interceder. Y no intercede por las cosas materiales. Dice: voy a interceder para que tu fe no falle. Amén. No está diciendo: yo voy a interceder por esos faltantes económicos que tienes. Yo voy a interceder por esos faltantes emocionales que tienes. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a interceder para que tu fe no decaiga. Amén. Sí. Eso nos demuestra algo importante, familia. Sí. La gran necesidad del ser humano no son las cosas materiales, sino las cosas que están en el corazón. Porque lo primero que se expone cuando afrontamos un problema es el vacío del corazón. Y el Señor Jesús hizo una oración con revelación. No hizo una oración cualquiera, hizo una oración con revelación del Espíritu Santo. El Señor Jesús entendió que en la crisis a Pedro y a todos nosotros lo que nos va a faltar para vencer la prueba no es lo material. No es que las cosas se hagan a tu modo, es que tu fe no decaiga. Eso es lo que necesitamos. Que nuestra fe no decaiga del que puede abrir las puertas en el desierto. Porque cuando nuestra fe cae, estamos a un paso más cerca de ser sepultados. Pero hoy Dios me ha mandado a decirte que tú no fuiste llamado para ser sepultado, sino para florecer en el desierto. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén.
Mire, este intercesor en el que se convierte el Señor Jesús es alguien que protege, cuida. La intercesión cuida, familia. Cuando tú estás clamando de rodillas por una necesidad o por otra persona o por tu vida, es una forma de cuidar, de proteger. Amén. Nosotros todos deberíamos volvernos intercesores. No, pues eso solo déjele al grupo de intercesores. Si usted quiere crecer con Dios, usted debe convertirse sí o sí en un intercesor. Quiera o no quiera. Quiere crecer con Dios, debe volverse en un intercesor. Eso no es opcional. El intercesor cuida. Pero ¿sabe qué no hace el intercesor? El intercesor no sobreprotege. Sí. Porque ¿qué le dijo Jesús? Yo voy a orar para que tu fe no decaiga. Amén. Pero no le dijo, bueno, ya, esta vez nomás veo que no tienes fe. Ya esta vez te perdono. Ya hoy voy a orar para que mágicamente tu fe vuelva. Pero la próxima vez verás. No le sobreprotegió. Le dijo, vas a tener que pasar el trato para que crezcas. Dios protege, no sobreprotege. Amén. Entonces, los momentos que a veces tenemos que atravesar, Dios no nos va a dejar. Y si Dios te está permitiendo pasar ese momento, es para que sepas que Él no sobreprotege, pero sí te está cuidando. Porque en ese momento que estás atravesando, Dios necesita que crezcas adentro. Dile al de al lado, necesitas crecer adentro. Necesitamos crecer, no solo avanzar. ¿Qué dice uno cuando pasa la crisis? Ya quiero que la crisis pase. Señor, sácame. Pero nunca le pedimos, yo quiero crecer. Quiero salir rápido de aquí, quiero avanzar. Pero esa prueba que estás afrontando es para el crecimiento de tu vida. Amén. Es para que tú crezcas, es para que seas renovado, familia. Amén. Es como si nosotros dijéramos a los bebés o cuando éramos bebés, ya quiero el alimento sólido, pero si no tengo todavía los dientes, ¿qué nomás me toca tomar ahí? Pura leche. Pura leche. Pero para comer la comida sólida, ¿qué necesita usted? Los dientes. Crecimiento. Amén. En el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ha crecido tu corazón en medio de la prueba? ¿Ha crecido tu fe en medio de la crisis? ¿O has querido correr más rápido para escapar? Amén. Un hogar que quiere dejar de pelear en casa debe aprender primero a morir para que Cristo crezca en cada familia. Esto genera avances en las relaciones y rompimiento de limitaciones invisibles del crecimiento. Una persona que anhela crecer en lo económico o en lo laboral debe crecer primero en que Cristo crezca en su corazón. Debe aprender primero a honrar lo que para Dios es primero importante. Honra a tus jefes. Familia, ¿cómo están sus diezmos? ¿Cómo están sus ofrendas? Casi yo nunca les pregunto eso. Pero parte de crecer con Dios es saber si tú le estás honrando a Dios con todo lo que Él te permite tener. Amén. Para mí eso no es importante. Entonces no vas a crecer. Porque cuando tú empiezas a tomar en cuenta lo que es importante para Dios, eso es vivir por fe. ¿Quieres vivir por fe? Entonces toma las cosas que son importantes para Dios, también para ti. Porque tú puedes decir, esto no es importante para mí. Entonces eso ya no es vivir por fe. Vivir por fe no solamente ver milagros. Vivir por fe es que las cosas que son importantes para Dios, yo también las haga importantes para mi vida. Eso es vivir por fe. ¿Amén? ¿Y qué dijo Jesús de Pedro? Yo no quiero que tu fe te caiga. ¿En cuántas áreas de nuestra vida nuestra fe ha decaído?
Y en vez de ver puertas abiertas, ¿qué hemos visto? Puertas cerradas. La salud no viene de los medicamentos o el deporte, sino de saber que Dios nos dio un templo. Y cuando yo cuido ese templo, porque digo es el templo que Dios me dio, ahí se abre la puerta sobrenatural de Dios en mi vida. ¿Sí? Porque a veces cuando cuidamos este cuerpecito, ¿sí?, ese cuerpecito sexy que Dios te dio, ¿sí?, a veces le queremos cuidar solo haciendo deporte, con medicamentos, que no está mal. Pero ¿cuántos honramos lo que Dios dice? Este es el templo del Espíritu Santo. No, pues yo quiero bajarme estas de acá y quiero reunirme para operarme. Cuida el templo del Espíritu Santo. Sí, cuida el templo. Pero como no, esa parte no es importante para nosotros, estamos viviendo en fe o humanamente. Les pregunto a ustedes, sí, lo que dice la Biblia. Muchos de los trabajos que Dios nos ha permitido tener o alcanzar, tenemos una idea errónea que Dios me hacía ver. Comenzamos un trabajo pensando que nosotros somos dueños del trabajo. Y cuando empezamos con esa mentalidad, ¿sabe cómo terminamos? El trabajo se termina adueñándose de nosotros. Entonces, cuando las cosas van mal en el trabajo, ¿qué pasa con mi corazón? Se viene abajo. Ya me desquito con la mujer, ya me desquito con los hijos. Digo, qué tontera. ¿Qué pasó con el trabajo? Empecé con una mala concepción pensando que yo era el dueño. ¿Y qué hizo el trabajo conmigo? Se adueñó de mí. Me estreso, pierdo la paz, me desquito de mi familia, invierto más tiempo en el trabajo que con mi familia. El trabajo se ha adueñado de muchos. Esa no fue la visión de Dios. ¿Sabe cuál fue la visión de Dios? Somos mayordomos, administradores. Nada es nuestro. Ni ese cuerpito sexy que te cuidas todos los días. Dígale al de al lado, tampoco es tuyo. Tampoco es tuyo. Sí. Mentira, Andresito. Si yo me he sacado la madre por este trabajo, no es suyo, papá. No es suyo, mamá. Vengo lamentablemente a herir susceptibilidades. Ese trabajo no es suyo. Es que son mis hijos. Tampoco son suyos. Es que es mi vida. Tampoco es suya. Es que es mi ministerio. Tampoco es suyo. Tampoco es suyo. No es mi iglesia. Todo Dios nos ha permitido administrar por un propósito. Pero cuando empezamos es que es mío, entonces eso se adueña de nosotros. Por eso la gente vive estresada en los trabajos, porque se revirtió las cosas. El trabajo se adueñó de ellos. ¿Cómo viven? En el hospital, estresados, porque la paz de Dios viene cuando yo sé que el dueño es Dios de mi vida y de mi trabajo. ¿Y yo soy qué? Un mero administrador. Como no soy dueño, ¿de qué me tengo que volver dependiente? Del dueño. Señor, necesito. Señor, para mi mujer, para mis hijos, para mi familia, porque tengo actitud de mayordomo, no de dueño. Dígale al de al lado, no eres dueño. No somos dueños de nada. Sí, de nada. De nada, familia. De esos labios bonitos, de esos ojos, nada te pertenece. Pero Dios te ha dado la bendición de que lo administres. Cuídalo, hónralo, bendícelo. Amén. Entonces, cuando entendemos eso, recién empezamos a vivir por fe. Cuando yo le tomo en cuenta al Dios invisible para el mundo, pero real para los hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Espero que no falles en tu fe. Cómo la falta de vivir con fe nos vuelve enfermos, nos vuelve incapaces de amar, nos vuelve incapaces de perdonar, de trascender en la vida. Sí, así viven muchos, familia. Empezaron creyendo que son dueños y el trabajo se adueñó de ellos. Los hijos, la familia, nada
es nuestro. Pero si entendiéramos que es de Dios, recién empezamos a vivir por fe. El mundo nos está enseñando que vivimos por principios errados. Por eso el Señor sigue el día de hoy intercediendo por nosotros. Espero que tu fe no falle. Pero nosotros venimos con nuestros pedidos y deberíamos primero alinear el corazón a Dios. Y Dios sigue orando por nosotros. Espero que tu fe no falle. Porque cuando mi fe se aparta de honrarle a Dios y de vivir por lo que Dios dice, marché, se planchó. Pero cuando yo pongo mi fe, toda mi esperanza en Él, hay oportunidad, familia. Dios quiere que vivamos por amor a su reino, pero cuando no ve crecimiento en el corazón, es decir, que Él no gobierna, su gobierno debe crecer en nosotros por encima de nuestro gobierno. Dígale al de al lado: abandona tu gobierno. Debe abandonar su gobierno. ¿Por qué? Porque cuando usted abandona su gobierno es cuando recién empieza a confiar en Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús pidió por Pedro. Ojalá tu fe no falle. Ojalá no coloques tu fe en otras cosas, sino que tu fe, cuando seas zarandeado, tu mirada siga puesta arriba. Amén. Entonces, ¿qué más dice este versículo que nosotros estábamos leyendo? Dice lo siguiente más adelante. Dice: de modo que cuando te arrepientas vuelvas y fortalezcas ¿a quién? A tus hermanos. ¿Sí? Mire, esa oración del Señor Jesús tenía propósito. ¿Sí? Le dice: vas a pasar un tiempo fuerte, yo voy a estar contigo, pero después de ese tiempo fuerte vas a ver el propósito. Dígale al de al lado: vas a terminar viendo el propósito. ¿Sí? Seguramente Pedro pensaba de sí mismo: yo voy a estar en la crucifixión del Señor Jesús, yo le voy a llevar a la tumba, yo voy a estar orando por él. ¿Dónde estaba Pedro? Se escondió. Sí. Así pensamos nosotros a veces, creyendo que sí, pero lejos. Cuando el corazón no ha crecido en Dios, siempre nos terminamos escondiendo, huyendo. Y eso le pasó a Pedro. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Jesús? Quería transformar el corazón. Y Dios quiere transformar nuestros corazones. Hoy le vengo a decir al pueblo del estanque: no te asustes. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe que son circunstancias fuertes. Dios sabe que a veces quieres tirar la toalla, pero Dios me ha mandado a decirte: no te asustes. Dios está trayendo a través de esa circunstancia una renovación para tu vida, para la unción que Dios va a poner en ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, para tu futuro. Él va a traer una renovación, pero no te asustes. Amén. ¿Qué tenía que pasar con Pedro? Tenía que ir muriendo a su gobierno. Él tenía que ir desistiendo. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la ganará, la hallará. O sea, Pedro tenía que ir muriendo, ¿sí? Para perder, ¿sí? Su gobierno, para que Cristo gobernara su corazón. ¿Quién está gobernando tu vida en las crisis? ¿Quién está gobernando tu vida cuando hay problemas? ¿El viejo hombre? Como decíamos en el ministerio de damas de la mañana, la vieja loca. ¿Sí? ¿Quién está gobernando tu vida? Porque en la crisis se expone lo que realmente hay en nuestro corazón. Pedro quería apoyarse en el reconocimiento, era impulsivo, no era obediente, operaba en sus fuerzas. Pero ¿qué quería hacer Dios? Cambiar esa parte de su corazón. ¿Sí? La crisis no te va a quitar la vida. La crisis en Dios te va a acercar a tu propósito. Amén. Entonces la crisis que hoy estás viviendo, Dios la va a usar para sanar tu corazón. Amén.
para sanar tu corazón. Entonces Pedro antes no quería hacer las cosas tal cual Dios decía. Mire lo que dice Juan 21 del 18 al 23. Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías, te vestías y te ibas a donde quieras. Mas cuando ya eres viejo, dices, extenderás tu mano y te llevarán otros de un lado al otro. Es decir, que al principio Pedro hacía lo que él quería, pero cuando Dios va transformando el corazón, Él te guía donde Él quiere. La pregunta es si queremos dejarnos guiar por Dios para cumplir el plan que Él ya tiene. Porque leíamos nosotros en Jeremías, Él ya tiene un plan. La pregunta es si nos queremos ceñir a ese plan. Pregúntele a la persona de al lado: ¿te vas a ceñir a ese plan? Sí. ¿Te vas a ceñir a ese plan? Sí. Entonces Pedro terminó mal. Le negó al Señor Jesús, se escondió, se quitó las vestimentas de discípulo. ¿Y sabe a dónde volvió? A su antigua vida. Él volvió para las redes, ¿sí? ¿Y sabe qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús le va a buscar. Amén. El Señor Jesús, dígale al de al lado, te va a buscar. Acompáñame a Juan 21, capítulo 5 al 13. Amén. Juan 21, versículo 5 al 13. ¿Sí? Juan 21 del 5 al 13. Dice la palabra de Dios: les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que ésta contenía. Versículo 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, ¿qué dice que encontraron? Encontraron el desayuno preparado para ellos: pescados a la brasa y pan. Versículo 10. Traigan algunos de los pescados que acababan de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Y les dijo: ahora acérquense y desayunen. Dijo Jesús: ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Amén. Mire, los discípulos habían fracasado. No dieron el talante, no dieron el calibre de fe para ser discípulos de Jesús. Se equivocaron, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, todos estaban escondidos. Habían fallado, le habían abandonado al Señor Jesús, ¿sí? Ellos se habían dado a la huida y no habían dado ese calibre de fe que se necesitaba para ser el discípulo del Señor Jesús. Ellos tal vez no tenían la fe de otros patriarcas de la fe. Estaban totalmente abandonados, tenían vergüenza. No querían verle al Señor Jesús de frente. Se escondían de la gente porque decían: ahí van los apóstoles, que cuando Jesús operaba en milagros estaban ellos ahí, pero ahora están escondidos. Habían huido. Pero dice que el Señor Jesús les vino a buscar. Aunque ellos se habían equivocado, aunque no tenían la fe necesaria, asimismo hoy Dios te viene a buscar. Asimismo en esta noche Dios te viene a decir, tal vez con esa poca fe, o en esos momentos que quieres tirar la toalla, Él también te viene a buscar. ¿Sí? Hoy el Señor
también a pesar de tus errores, fracasos o falta de fe, o una vida llena de huidas, te dice: ven y come, porque Él está esperándote para volverte a levantar. Él viene a decirte: yo soy tu proveedor ilimitado. ¿Qué hizo el Señor Jesús con la barca? Multiplicó los peces. ¿Se merecían estos discípulos que le abandonaron a Jesús eso? No. Y hay veces que tú y yo tal vez no merecemos que el Señor nos vuelva a mirar, pero el amor de Dios es más grande que nuestros errores. Es más grande de las veces que tal vez queremos salir corriendo, ¿sí? Pero Él viene a levantar una mesa en esta noche para decirte que no estás solo, para decirte que ese lugar difícil donde estás atravesando, Él quiere volver a proveerte. Él quiere volverte a dar de comer, de su corazón a tu corazón, ¿sí? Finalmente, familia, en Jeremías 29, 10 en adelante nos dice lo siguiente, ¿sí? Jeremías 29, 10 en adelante nos dice lo siguiente: desde el versículo 10, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y les llevaré de regreso a casa. Así como los discípulos se habían equivocado y volvió el Señor Jesús, Dios también le dice al pueblo de Israel, ¿sí? Pasará el tiempo tal vez de la crisis, ¿sí? Pero mire lo que dice el versículo 10, ¿sí? Dice: pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a ese tiempo de cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré de regreso a su propia tierra. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor en esta noche? Así como esos discípulos se equivocaron, el Señor volvió, y en el cautiverio Dios también regresó. Y esta noche Dios te viene a decir lo mismo: yo estoy contigo, voy a volver a proveerte, voy a volver a restablecer lo que estaba roto en tu vida, voy a volver a arreglar, me vas a volver a encontrar, me vas a volver a oír cuando me busques. Pero ¿quién empieza eso? Dios. Es decir, Dios empieza la restauración, no nosotros. Dígale al de al lado: nosotros no empezamos la restauración. Es Dios, familia. Es Dios. Es Dios en la vida del Señor Jesús, cuando Él les mostró misericordia, gracia, y fue con un banquete. No les acusó, les dijo: vengan, les voy a dar de comer. Vengan al banquete, no importa cuántas veces hayas querido ir, no importa cuántas veces hayas querido escapar, el Señor viene en esta noche para ti con un banquete. El Señor viene en esta noche y te vuelve a decir: come. Él tiene lo que tu corazón necesita, familia. Hoy te invito a que te pongas sobre tus pies. Amén.